Presvet lo que dice es que tenemos que controlar el uso indiscriminado de antibióticos. Creo que los veterinarios de pequeños animales, por lo menos, que es mi ámbito, no estamos abusando de los antibióticos. Los usamos cuando creemos que hay que usarlos. Una compañera me ha escrito, me ha puesto un WhatsApp y me ha dicho: Andrés, yo, si me veo en la situación, me voy a saltar la ley y le voy a poner el antibiótico al perro si lo necesita. Joder, a riesgo de que te multen con un máximo de 1.200.000 euros. Tengo al paciente que sospecho que tiene una infección o que la está desarrollando. Le voy a poner un antibiótico de categoría D, que se supone que puede usar sin cultivo, pero luego esto lo va a tener que decidir un inspector. Entonces a lo mejor lo estoy poniendo así, aunque después haya hecho el cultivo, pero desde el primer momento tengo que tratar a mi paciente. De hecho ya ha pasado, ¿no? Que ha fallecido una perra por una dilatación en la administración de un antibiótico. Y el problema es que yo como clínico dices: joder, sospecho de una infección, vale, le cojo una muestra, le vamos a hacer un cultivo, pero estos 5 días, o 2 días, o 3 días que tardo en recibir el cultivo, tengo que ir haciendo algo. ¿Puedo o no puedo? Muy buenas, pues hoy vamos a hablar sobre todo de un tema que está bastante ahora calentito, ¿vale? Que es Presvet. Y tenemos aquí a Andrés Fitvet, que lo vais a conocer, andres.fitvet en Instagram, que da un montón de consejos sobre veterinaria. Y además, si vais a los vídeos, es muy sencillo uniros a su newsletter, donde envía consejos sobre cuidados veterinarios, sobre primeros auxilios veterinarios, algunas cosas, ¿vale? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por venir, Andrés. Encantado de estar aquí. Y bueno, lo primero que me gustaría hablar es un poco del tema candente que ahora mismo nos afecta a todos, porque yo ya he notado cambios, que es Presvet. En primer lugar, ¿qué es, de forma general, Presvet? Tema polémico. Yo estoy en CEBE, que es la Confederación de Empresarios Veterinarios de España, y concretamente estoy en la junta en la que luchamos por todo este tema de medicamentos, que somos 13 miembros. Todos los días recibo algún WhatsApp de algún veterinario que me dice: Andrés, esto de Presvet es real, me van a multar, ¿qué hacemos? De hecho, hoy mismo una compañera me ha escrito, me ha puesto un WhatsApp y me ha dicho: Andrés, yo, si me veo en la situación, me voy a saltar la ley y le voy a poner el antibiótico al perro si lo necesita. Joder, a riesgo de que te multen con un máximo de 1.200.000 euros. Y además ni siquiera es a la clínica, es al propio veterinario. Voy a intentar explicar un poco lo que es y lo que ocurre en realidad, porque sí que he visto por redes, incluso en el ámbito veterinario, muchas cosas que se están diciendo que no son ciertas, ¿no? Presvet es relativo a antibióticos, ¿vale? Todo el tema de microchips y de identificación de animales y todo eso es aparte. Eso es relativo a la ley de bienestar animal. Presvet lo que dice es que tenemos que controlar el uso indiscriminado de antibióticos. Personalmente, y es mi opinión, creo que los veterinarios de pequeños animales, por lo menos, que es mi ámbito, no estamos abusando de los antibióticos. Los usamos cuando creemos que hay que usarlos. Creo que tenemos suficiente criterio para decidir cuándo poner un antibiótico y cuándo poner otro. Si se ha usado de forma indiscriminada en otros ámbitos, no lo sé. Tampoco sé si el objetivo real de Presvet detrás de todo esto es el controlar el uso de antibióticos o el ir a buscar esas multas que nos van a poner porque es inevitable. La cosa es que a día de hoy vienes con tu perra o lo que sea y necesita ponerle un antibiótico. Yo estoy viendo pus, por ejemplo, es evidente que veo pus, con lo cual sé que hay una infección, o le hago una analítica y hay neutrófilos altos, leucocitos altos, es decir, sospecho de una infección. Yo ahora me lo pienso antes de poner un antibiótico. Y los pasos a seguir para el clínico son: primero, mirar en una tabla, que yo no sé quién habrá diseñado, probablemente en algún despacho, han diseñado una tabla con una serie de categorías, de prioridades, vamos a decir, que te dice qué antibióticos tienes que usar primero, qué antibióticos tienes que usar después y cuáles no puedes usar, ¿vale? Una vez que tenemos esta tabla, amoxicilina, por ejemplo, metronidazol o lo que sea, por otro lado tienes que irte al prospecto de ese medicamento. Y el prospecto te puede decir que requiere un cultivo, que requiere unas pruebas de sensibilidad, evidentemente, a la bacteria frente a ese antibiótico. Y por otro lado tenemos que hacer un cultivo. Un cultivo es tomar una muestra de una zona que no tenga pus, para que no se mueran esas bacterias, enviar al laboratorio para cultivo y cuando el laboratorio nos dé el resultado, poner el antibiótico en base al resultado de ese laboratorio. Yo tengo al perro hoy con una infección y a lo mejor he tardado 5 días en obtener el resultado del cultivo. ¿Qué hago esos 5 días? Pongo un antibiótico de los que me recomienda la tabla y vemos qué pasa, y cuando tenga el cultivo o mantengo el mismo si es que me ha dado positivo o modifico un poco la pauta. El problema de esto es la inseguridad jurídica que tenemos, porque a mi criterio en la tabla puedo elegir, por ejemplo, amoxicilina,
Amoxicilina sí, amoxicilina con un ácido clavulónico, que No. lo que hace es potenciar el efecto de la amoxicilina, no, porque lo ha decidido alguien en un despacho, en realidad. Entonces, Cuando yo- dices eso que lo ha decidido alguien en un despacho, pero es cierto, o sea, porque esto es algo que se ve, yo lo veo por las redes y tal, y me parece una cosa bastante, a mí me parece increíble. Entonces, ¿pero Sí. es verdad que no hay veterinarios en la redacción de la norma? ¿O ha habido veterinarios pero no sacan la cabeza? Yo quiero pensar que ha habido veterinarios, porque si no me parece totalmente absurdo. Aunque no sean veterinarios clínicos, que probablemente no sean clínicos, que habrán sido veterinarios pues, de laboratorio, de investigación o este tipo de cosas, ¿no? Más laboratoriales que clínicos. Pero es tal cual. Y el problema no es ese, el problema es que la ley no te garantiza que no te van a multar por usar uno de los de categoría D, que son los que podemos usar de primera línea, digamos. Quedará a criterio de un funcionario o de un inspector el decidir si te multa o no te multa por haber usado uno de categoría D sin cultivo. Con lo cual es un estrés añadido al que ya tenemos en nuestra práctica habitual. O sea, yo tengo al paciente que sospecho que tiene una infección o que la está desarrollando, le voy a poner un antibiótico de categoría D, que se supone que puedo usar sin cultivo, pero luego esto lo va a tener que decidir un inspector. Entonces a lo mejor lo estoy poniendo así, aunque después haya hecho el cultivo, pero desde el primer momento tengo que tratar a mi paciente. De hecho ya ha pasado, ¿no? Que ha fallecido una perra por una dilatación en la administración de un antibiótico. Y el problema es que yo como clínico, y todos estos compañeros que me escriben, les pasa lo mismo. Dices, joder, sospecho de una infección, vale, le cojo una muestra, le vamos a hacer un cultivo, pero estos 5 días, o 2 días, o 3 días que tardo en recibir el cultivo, tengo que ir haciendo algo. ¿Puedo o no puedo? Depende de Y la ahí, por inspección. ejemplo, en esa primera, vamos a decir, esos primeros 5 días, ¿podría usar amoxicilina sin ácido clavulónico o no? Por categoría sí, porque está dentro de la categoría D, igual que un metronidazol o que otros medicamentos, pero no está claro. No hay un sitio en el que lo leamos transparente. O sea, no hay un sitio en el que diga los de categoría D se pueden usar sin cultivo. Sino que la ley dice que dependerá del uso y del prospecto y de no sé qué, vamos, de ficha técnica y tal. Entonces, Y cuando dices de la inspección de un funcionario, entiendo que eso se hace tras meses más tarde, llega el papel, la receta o lo que sea, Claro. llega a una institución y desde ahí se empieza a tirar del hilo. ese es el problema, que todo lo tenemos que registrar. Es decir, yo registro que he comprado 10 mililitros de amoxicilina en mi botiquín y registro que he usado 1 mililitro para este paciente, 1 mililitro para este otro. Con lo cual, tarde o temprano, si alguien quiere tirar del hilo, va a poder dar marcha atrás y ver que yo hace 2 años, en el 2025, puse una amoxicilina a este paciente y debía o no debía ponerlo. El problema es que la ley es tan abierta y tan abstracta que no tenemos la seguridad de que podamos poner esos antibióticos. Se supone, por la interpretación que hacemos de la ley, que a criterio del veterinario podríamos usar uno de categoría D a la espera de resultados del cultivo. Pero eso es a criterio del veterinario. Si luego llegan en X tiempo una inspección de farmacia, de sanidad, de agricultura, dependerá de la comunidad autónoma, pues no sabemos si nos va a decir, oye, es que has usado metronidazol y no estaba indicado. El origen de esta ley que llega ahora, entiendo que es Europeo. X años antes, es una directiva, se convierte, o sea, es una directiva europea que se traslada a una legislación nacional, ¿no? Eso es. Y yo creo que no es... Es una ley que me parece muy bien, oye, que hay que controlar el uso indiscriminado de antibióticos, pero por otro lado hay que traerla a la práctica, y nuestra práctica real no puede ser dilatar el tratamiento de un paciente 5 días. Pero es que además puede ser que venga, no lo sé, de intentar evitar que eso se meta en la cadena alimenticia, pero es que los Bueno, perros no nos pequeños los comemos, animales no claro, nos los vamos los a perros comer no nos nunca. los comemos. Sí creo que hay que controlar un poco el abuso de antibióticos, sea, o el pero- mal uso más bien. Pero esta nueva legislación solo se aplica para pequeños animales. Ya se aplicaba antes para grandes. Vale. Ahora es que ha empezado a aplicarse en pequeños animales. Claro, los veterinarios clínicos de pequeños animales somos muchos más, son muchos más pacientes los que vamos a tener este problema, y probablemente es más fácil controlar al clínico de pequeños animales que al de grandes, que de forma habitual pues, ha dejado el bote de antibiótico en la ganadería en la que visita o que es su responsabilidad y lo ha ido administrando el ganadero, y al ser algo ambulante es más difícil de controlar, mientras que nosotros estamos en la clínica, o sea, viene la inspección y estamos allí. Va a ver el frasco que tengo, va a ver cuántos mililitros tengo, con lo cual es muy fácil cotejar entradas y salidas, digamos. Yo he tenido, desde hace varios años, ya me han llamado de algún hospital porque han hecho un cultivo y un antibiograma a un perro con una infección de lo que sea y han encontrado bacterias multiresistentes. Y eso yo entiendo que es un riesgo para la salud pública, pero creo que está más relativo al mal uso de antibióticos que a su abuso. Es decir, a pautas incompletas,
a dosis que no llegan a lo que tienen que ser, o sea, a que lo hemos usado mal. No creo que ahora tengan que atacarnos a los clínicos de esta manera, que realmente es un estrés para nuestra práctica. Ahora tienes un paciente que tiene una infección, dices, joder. Además de aguantar el típico, esto es muy caro, el veterinario me quiere sacar el dinero, ahora hay que aguantar también la presión de... Claro, si de ya la éramos unos inspección. ladrones y ya intentábamos sacarle el dinero a todo el mundo, ahora te saco otros 50 euros más, otros 100 euros más porque le tengo que hacer un cultivo. Claro, ahora explícale al propietario de ese animal que no es porque yo quiera sacarle 100 euros más, que es porque, incluso aún así, me estoy arriesgando una multa de entre 60.000 y 1.200.000 euros. Ojo, que me puede salir caro ponerle al perro amoxicilina. Madre mía. ¿Y hay una protesta o algo así? O sea, ¿hay alguna forma de dar marcha atrás? O sea, ¿ves viable eso? Todos los colegios veterinarios de España han escrito al ministerio explicándoles que esto en la práctica no se puede cumplir y que no es viable y que ni es bueno para los animales, para nuestros pacientes. El día 5 de marzo hay una manifestación aquí en Madrid, frente al Ministerio de Agricultura creo que es, pues para intentar trasladar este enfado que tenemos todo el colectivo. Pero no es un enfado, creo que no es un enfado sin justificar, o sea, es que realmente Además, estamos poniendo en riesgo. han convocado también, finalmente, o sea, en la misma manifestación, a los propietarios de pequeños animales. Pues pienso que nos tienen que apoyar, porque Sí, sí, es que nuestros debe. pacientes Sí, sí. son sus animales y son miembros de su familia a los que ahora tenemos muchísimos problemas para poner un antibiótico, pero muchísimos. Me ha pasado, en una de las clínicas en las que yo estoy, me ha pasado poner un antibiótico de categoría D a un paciente y ese paciente empeorar, porque ese antibiótico no era el específico, no era el que nosotros queríamos poner, pero es el que podemos poner. Esto es una realidad que está pasando en muchísimas clínicas. De hecho, hay colegios veterinarios que están pagando autobuses para que veterinarios de otras comunidades vengan a Madrid a manifestarse. Yo creo que esta es la primera vez que pasa algo así, pero es que creo que es grave lo que nos están proponiendo con Presvet. O sea, hay que manejarlo con cuidado. Parece que al final el veterinario ya no tiene ningún criterio para decidir qué antibiótico. O sea, lo van a decidir en base a unas tablas y en base a unos resultados de unos cultivos. Y entonces, ¿yo qué hago? Me limito simplemente a seguir esas tablas A, B, C y punto. ¿Y esa tabla ya estaba en la directiva europea? ¿O se ha transformado...? Yo creo que se ha ido transformando para adaptarla un poco al uso de antibióticos en España y entonces, bueno, pues lo que se ha hecho ha sido catalogar los antibióticos de primera categoría, segunda, tercera, a imposibles de usar. Pues supongo que serán los de amplio espectro y muy agresivos, serán los últimos, ¿no? O sea, los que Claro, matan todo lo que pillan. y algunos que usábamos, gatos con bacterias resistentes, con infecciones de orina, que es súper habitual, les poníamos una cefovecina de tercera generación, que además dura 15 días, era fenomenal y súper práctica para ellos, y con unos resultados buenísimos, eso ya no lo podemos usar. Tú tienes a un gato con un manejo a lo mejor complicado y le tienes que pinchar cada día o pinchar cada 2 días, o el propietario se tiene que pelear para darle la pastilla, cuando antes lo teníamos súper solucionado, ¿no? Yo creo que ahora va a haber muchos problemas por animales que se van a quedar sin tratar. O sea, ¿tú crees que será la primera sobreregulación de unas cuantas que pueden llegar al sector o no? Yo creo que tenemos que luchar por defender nuestro criterio profesional. O sea, yo le estoy poniendo una amoxicilina clavulánico a un paciente, entiendo lo que es la amoxicilina clavulánico y lo hago porque creo que bajo mi criterio es lo mejor para ese paciente. Y ahora resulta que no, que de frente tengo un papel hecho por algún ministerio que dice que yo no voy a usar amoxicilina clavulánico a menos que hayan pasado unos días y un cultivo me diga que sí. Tengo que usar amoxicilina que va a ser menos potente o menos específica para el problema de mi paciente. ¿Que van a recular? Tengo entendido que lo primero que van a hacer es recular en cuanto a las sanciones. 1.200.000 euros es totalmente absurdo por este problema, ¿no? Entonces creo que en lugar de categorizarlas como graves, las van a categorizar como leves, pero la multa nos la llevamos igual. Curioso, ¿eh? Curioso, bastante curioso. Hemos comentado antes que o sea, el tema este de la directiva europea sobre el uso de pescado en la alimentación, pues ya puede ser otra norma más para el sector. Claro, ¿y esto qué cómo se va a repercutir o cómo vamos a verlo después tangible? Con un aumento del precio de todos los alimentos para animales. Porque cuanto más nos limiten y más impidan el uso de una serie de productos, más complejo va a ser elaborar la alimentación de nuestros animales, más caro y al final más facturación o más gastos para el propietario al final de un año. Se hablaba de que se estima ya
que el gasto para un animal es en torno a los 1.400 euros al año. Ha salido también eso, no sé salido por qué, también la en noticia. todos los sitios. Que ahora un perro te cuesta en torno a 1.400 euros al año. Hace unos años teníamos estudios en los que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, el gasto era de en torno a 400, 500 euros al año. Si seguimos encareciendo todos estos problemas, claro, ahora una consulta veterinaria te cuesta mucho más. No porque los veterinarios queramos que cueste mucho más, sino porque la legislación nos obliga a hacer muchas más cosas. Entonces, claro, ya empezamos de 1.400. Ahora un perro empieza a no ser accesible para cualquiera. Eso es. Sí, por un lado es bueno, prefiero que la gente, vamos a decir, que considere que un perro, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que un perro no es un derecho, un perro es un lujo, un privilegio, algo que si no puedes permitírtelo, pues no accedas, porque al final el que paga el plato roto Es el animal. es el perro. Sí. ¿Sabes? Y de ahí salen las frases esas de, es que es muy caro curarlo. Digo, ¿cómo que es muy caro curarlo? O sea, es que esto no es opcional. Pero sí, bueno. Pero lo que se ha filtrado, fíjate que a mí me saltó una noticia que era que iban A multar con 1.400 euros. Sí, iban a poner un impuesto. Claro. Un impuesto de 1.400 euros. Digo, vamos a ver. Eso al final ha sido las redes impopular. sociales. Medida impopular, no me lo creo. Claro, lo que ocurre, no va a haber un impuesto. Se ha intentado en algunas comunidades y ha fracasado totalmente el tema del impuesto por tener animales. Lo que sí se ha impuesto a raíz de la Ley de Bienestar Animal es el seguro obligatorio para todos los perros, pero eso van a ser 20-30 euros al año, no es más. Y lo de los 1.400 aparece por eso, por el cálculo que se hace de gastos veterinarios, de alimentación, el seguro veterinario, bueno, pues un poco en conjunto, de media, 1.400 euros al año. Hablando de otra noticia de los últimos, no sé si fue en el último año ha sido, ¿no? El de la FDA, para que una agencia de, vamos a decir, americana, que además tiene la página traducida de forma bastante, creo que traduce todo, la FDA, al castellano, dio una noticia de un famoso, yo lo llamo de forma genérica, anticuerpo monoclonal. ¿Qué opinas sobre esto? Pues yo no me enteré de esa noticia directamente, me enteré porque un montón de gente empezó a consultarme, oye, ¿qué pasa con esto, tal, con este anticuerpo monoclonal? Es un fármaco que se pone una vez al mes, se administra subcutáneo como si fuese una vacuna y controla el dolor de la osteoartrosis durante un mes en nuestros pacientes. Oye, es mágico. Yo de verdad que lo veo en la clínica y el comentario de la mayoría de gente que lo usa es, mi perro vuelve a ser joven otra vez, vuelve a correr como si fuese joven, no cura nada. Seguimos teniendo artrosis exactamente igual, la artrosis se controlará de otras maneras. Lo que ocurre es que interrumpe esa señal de dolor de la artrosis al cerebro, con lo cual el perro no sabe que tiene artrosis. Oye, por lo menos hasta aquí parece magia, desde luego, ¿no? Y lo que ocurre es que la FDA hace un estudio en Estados Unidos de muchísimos pacientes, miles de pacientes medicados con este medicamento y al final, bueno, pues un poco concluye el informe que hay muchos pacientes que desarrollan pancreatitis, que desarrollan problemas óseos y que incluso llegan a fallecer. Joder, dices, hostia, entonces no es mágico, es horroroso, ¿no? Es un poco, sin tener el contexto, dices, hostia, era un fármaco que era la hostia y de repente es malísimo, se me puede morir el perro por ponerle este medicamento, ¿no? Yo nunca he tenido un problema, tenemos cientos de pacientes con estos medicamentos, nunca he tenido ningún problema. Pero hay que entender el contexto, yo creo, ¿no? ¿A qué paciente le vamos a poner este medicamento? Se lo vamos a poner a un paciente que tiene artrosis severa, con displasia de cadera que ya es severa y pues tienen mucho dolor. Pacientes con enfermedades osteodegenerativas que ya tienen una edad avanzada, con 12, 13, 14, 15 años. Si yo a un paciente le pongo este fármaco una vez al mes y el paciente fallece, no es tan fácil ese nexo causal entre que le he puesto el fármaco y que mi paciente de 15 años ha fallecido. Ha fallecido porque tiene 15 años y sí o sí ha fallecido. Mi opinión es que ha fallecido con mucho menos dolor del que hubiese padecido sin este fármaco, la verdad, ¿no? Que puede haber alguna reacción adversa, como con cualquier cosa. Pero es que con cualquier medicamento tenemos algún efecto secundario y alguna reacción. Entonces, yo creo que este informe de la FDA hay que verlo con perspectiva. Ahora que dices con cualquier medicamento, había creo otro informe de la FDA, este ya es más viejo, de un desparasitante interno. Una pastilla también, ¿no te acuerdas, no? De eso, creo. Sí, y hubo muchísimo ataque contra estos fármacos, incluso con collares antiparasitarios ha habido también un montón. Yo creo que hay que manejarlo un poco en un contexto. Todos los medicamentos pueden tener algún efecto secundario, todos, cualquiera, hasta el más usado. Claro, si hay un fármaco que se está dando a miles y miles de pacientes, alguno
Y luego una población, en el caso de la osteoartrosis, que es una población que tiende a ser senior, o sea, que va a ser senior. Claro, que es senior por definición, porque es el que se beneficia de estos medicamentos. Entonces, ¿que se muere alguno? Sí. ¿Que va a hacer alguno pancreatitis? Por supuesto, pero es que le va a hacer igual. Entonces, ¿que habrá pacientes a los que les ha sentado mal? Seguro, porque eso tiene que ocurrir, siempre hay un porcentaje, ¿no? Pero que no es tan grave como dice la FDA, pienso que es así, porque hay que relacionar también eso, a qué tipo de paciente se lo estoy poniendo. Que se lo estoy poniendo a un perro de 15 y 16 años. Yo tengo pacientes que llevan años con estos medicamentos y ya tienen una edad que... Sí, además es un tratamiento que es crónico, o sea, que, es crónico. Que puede estar años con el tratamiento. Sí. Entonces, bueno. ¿Y crees que esa noticia ha hecho un poco que se empiece a usar solamente en los casos en los que se tienen que usar de osteoartrosis? Yo creo que esa noticia a mucha gente le ha hecho optar por condroprotectores, por otro tipo de suplementos que ayudan en la artrosis sin ser un fármaco, por el miedo a que el fármaco siente mal. Esa es un poco la cosa. Yo creo que es complementario. Yo lo sigo usando y ya te digo, no he visto ni una sola reacción, nada. Bueno, evidentemente estás en contacto con el sector de la alimentación animal y, bueno, conoces que hay pues más o menos un reparto ahora del 80-20, donde un 20 es pues, prácticamente cualquier cosa. Ahí entran pues, dietas BARF realizadas por los propietarios, dietas BARF comerciales, otro tipo de dietas, gente que le da sobras, pero empieza a desplazar un poco ese 20%, poco a poco, cuesta mucho, un porcentaje van comiendo, ¿no?, a ese 80% de lo que se conocen como piensos, vamos a decir, comida extrusionada, ¿vale? ¿Ves algún riesgo o crees que es una tendencia que hay que vigilar? Yo lo que veo es que con la comida extrusionada hay marcas que llevan años y años y años formulándolas y han conseguido formulaciones más o menos completas para los animales, ¿no? Y lo que veo son muchas marcas jóvenes, empresas muy jóvenes, que entran en el mundo de la alimentación natural. Y yo he tratado en consulta a varios pacientes graves por haber estado alimentándoles durante varios meses con alimentación natural de empresas muy jóvenes que no han conseguido un alimento realmente completo, con déficits vitamínicos, con déficit de vitamina B12. Me parece súper buena opción la alimentación natural. Creo que cuantos menos conservantes y este tipo de cosas artificiales usemos, mejor. Creo que con la alimentación natural estamos más seguros de lo que le estamos dando a nuestro animal, pero hay que hacerlo con cabeza, porque el problema, y sobre todo cuando lo hace un propietario en su casa, cuidado, porque si no la hacemos totalmente balanceada, le estamos dando menos nutrientes de lo que necesita nuestro animal, menos vitaminas, podemos desequilibrarles y eso detona en un montón de problemas. Yo he tratado animales con problemas de corazón, por déficits vitamínicos, por alimentaciones naturales. ¿Estaban hechas por propietarios o no? Algunas sí, otras no. Que es importante, porque hay empresas funcionando y tengo varios pacientes de la misma empresa con problemas de corazón por déficits en vitamina B12 y del grupo B. Madre mía. Empresas jóvenes que todavía tienen que mejorar bueno, pues un poco los perfiles que hacen de los paquetitos que van preparando y demás. Madre mía, qué locura. Otra mantra que repite la sociedad de forma totalmente, pues, o sea, lo repiten, se escucha en todos los sitios, en todos los parques, en internet, es el tema de los perros mestizos son más sanos, están más sanos. ¿Tú qué opinas de eso? Yo creo que es absurdo, realmente. No creo que sea para nada verdad. Cuanto más puro es un perro, más localizada tenemos la patología que va a tener. Por ejemplo, si yo tengo un pastor alemán súper puro, puedo localizar muy bien que va a tener una displasia de cadera, por ejemplo, ¿no? Por generalizar. Pero que un mestizo va a ser más sano, en absoluto. Yo trato perros de razas puras y perros totalmente mestizos y tienen patologías los dos. Cuando un propietario me pregunta ¿qué perro le recomiendo?, ¿no? Yo siempre le digo lo mismo. Un perro de pequeño tamaño, cuanto más pequeño, más barato es el tratamiento veterinario, porque al final los medicamentos, como van por mililitros, es la única forma de economizar. Pero no creo que un perro mestizo tenga menos problemas que uno puro. Sí que es verdad que si tenemos un perro muy puro
ya no por la pureza en su raza, por su estándar racial, sino porque se hayan entrecruzado dentro del mismo criador, bueno, pues ahí sí podemos tener más patologías. Pero no es tanto por la pureza, sino por el entrecruzamiento que ha habido dentro Sí, por una consanguinidad exagerada. Ahí es otro tema. Si hay mucha consanguinidad, sí tenemos muchos problemas derivados de eso. Pero veo mestizos con muchísimos problemas. Y son totalmente mestizos. Hiciste un vídeo en tu cuenta de Instagram que, vamos, yo creo que es algo, a mí me parece algo que la gente, todo el mundo con perros debería saber, pero no lo saben, o sea, porque luego hablas con la gente y te das cuenta que eso que no llega, o sea, no llega ni siquiera a información como muy básica que tiene que ver con la torsión de estómago, porque por un lado la torsión de estómago te encuentras con un alarmismo, o sea, que igual ha tenido un caso de un perro que tuvo una vez hace 50 años que tuvo torsión de estómago y te encuentras que están obsesionados con la torsión de estómago y dices que a ver, que es un accidente, que es que mi perra torsionó y tenía el estómago vacío y no estaba corriendo, o sea, que hay una probabilidad de que el perro tenga una torsión, pero hay gente que le dices, no, pero no hagas esto tal, que estás poniendo al perro en un apuro para que tenga una torsión de estómago, ¿no? Y cuéntanos un poco qué es una torsión y sobre todo que la gente conozca cuáles son los factores de riesgo para que eso suceda. Es un tema complejo. La torsión de estómago ocurre cuando el estómago le entra gas, con lo cual cambia su posición, se va hacia dorsal porque flota por ese gas. Y lo que ocurre es que cuanto más gas acumula, simplemente porque va tragando aire el perro, ese estómago empieza a torsionarse. Al torsionar ya no permite la salida del gas otra vez por la boca, ya no vuelve otra vez al esófago. Y eso ya entra en un círculo vicioso, porque ese estómago cada vez se hincha más, se desplaza y se desplaza arrastrando todas las vísceras. Se lleva el bazo, desplaza absolutamente todo lo que hay en el abdomen. Es una urgencia generalmente quirúrgica y tenemos 2 horas para reaccionar. Si reaccionas más tarde de 2 horas, ese perro se muere. Yo tuve una suerte increíble. Y en cuanto a prevención, ¿no? Muchas veces, esta es un tipo de urgencia que atendemos, yo estoy 24 horas disponible al móvil, es lo que hay, es la profesión que he elegido y es lo que tengo. Y es una urgencia que te llaman, que veo al perro hinchado, corriendo para el veterinario, corriendo probablemente a operarle. Si ya se ha torsionado y demás, pues habrá que operar y punto. Formas de prevenir esto, o dicho de otra manera, ¿qué cosas predisponen a una torsión? Hay estudios científicos que han demostrado que una torsión se produce por beber mucha agua y hacer ejercicio, por comer mucho y hacer ejercicio, por beber o comer y no hacer ejercicio, pero también por nada de eso, que simplemente de forma espontánea se produce. Con lo cual, formas de prevenirlo, bueno, podemos no hacer ejercicio después de comer o de beber, pero incluso aunque tomemos todas esas precauciones, el riesgo existe, porque no hay nada que se haya relacionado directamente con una torsión, simplemente ocurre de forma espontánea. Lo más importante es conocer qué síntomas ves en el perro que en cuanto los veas, corre, no pares de correr. El síntoma principal, o lo primero que vamos a ver es un abdomen atonelado, ¿vale? El perro se le empieza a hinchar el abdomen, primer síntoma. Se va a hinchar normalmente más hacia el lado izquierdo, lo tocas y suena como un tambor. Y empiezan a ponerse las mucosas blancas y empiezas a ver al perro incómodo. Muchas veces lo que te dice el propietario es, joder, le veo que se tumba, se levanta, está incómodo, no se quiere poner en ningún sitio. Y luego te fijas y tiene el abdomen un poquito atonelado. Corre al veterinario. A un veterinario que tenga capacidad para operar. También es típico, ¿no?, el síntoma de que intentan vomitar y no vomitan. Y no pueden. No pueden vomitar. O sea, no sale nada. No vomitan nada. Claro, hacen el gesto de vomitar. Mi perra intentaba hacer el gesto de vomitar, pero no vomitaban nada. Ni bilis, no salía nada. Claro, si el estómago ha torsionado, ya entra gas, pero no puede salir nada. Entonces, claro, intenta vomitar porque está súper incómodo y no hay nada, efectivamente. Y el problema es ese, que hay 2 horas, porque desde que ese estómago empieza a torsionar, se da la vuelta, empieza a interrumpir el flujo de la sangre de otras vísceras, incluso del propio estómago, y ya es contrarreloj. Y ahí operamos contrarreloj. Yo tuve una suerte porque salí a cenar, volví y o sea, si en lugar de salir a cenar esa noche yo me meto en la cama, pues no sé si me habría dado cuenta. Igual sí, porque era un suelo de parqué, entonces igual he escuchado, digo, la perra se mueve mucho. Sí. Pero si me la alargo un poco la cena, igual ya no hay solución. Y reaccionaste rápido. Sí, bueno, nada más verlo, porque además que era muy evidente. Era una boxer, ya tenía, entonces tenía 10 años, sí. Aguantó hasta los 14. También me dijeron, no sé si eso es así, me dijo el veterinario, que es más propenso el perro cuando se hace mayor
por el hecho de que dice que, o sea, como que Se distiende un poco el eso es. abdomen y hay un poco más de espacio. Sí, como que la musculatura ya no tiene tanta tensión. Parece que en perras, por ejemplo, que han tenido cachorros, que ya está distendido ese abdomen, hay más probabilidad de que ocurra. Yo lo que siempre recomiendo, si tienes una perra, Esta nunca fue mamá. la castraste. Sí, Cora estaba castrada desde los... No la castré muy pronto, pero igual a los 3 años, sí, ya estaba castrada. Yo muchas veces propongo a las familias que cuando vamos a castrar a una perra, aprovechamos y hacemos una cirugía que es la gastropexia, que es coser el estómago a la pared del Eso lo abdomen. hicieron, claro, eso es. Sí. Cuando... Hay veces que de forma preventiva se hace. Yo en perros de razas grandes siempre lo recomiendo. Ya que voy a castrar y voy a abrir el abdomen, cosemos el estómago. Entonces, en cualquier caso, se podrá dilatar, pero no torsiona. O el riesgo de que torsione es mucho menor, ¿no? Y sí o sí hay que hacerlo una vez que ya hemos tenido un episodio de dilatación. Porque Sí, que una luego vez hay hemos perros tenido que el primero, dilatan. sí. Sí, que esa es otra de las cosas que me llaman la atención, que es verdad, ahora que lo dices, que tampoco la gente le llama la atención. Es decir, o sea, me acuerdo de una labradora, y me decía el dueño, bueno, es que cuando dilata, pues la lleva al veterinario y le meten un tubito, no sé qué, y le sacan el gas, y digo, macho, eso es como vivir con una espada de Damocles encima. Sí. Digo, o sea, no puedes, o sea, habla con el veterinario para que haga algo, claro, yo no era el que, no, pero tiene que hacer algo para que eso no sea todo el rato así, porque claro, era urgencia, Sondaje, con mucha todo el frecuencia. rollo, sí. Con mucha frecuencia, digo, Yo, me parece una locura. si tengo un perro con un episodio de una dilatación, uno aislado, vale, podemos no coserlo. Pero si ha tenido otro episodio o esto es repetido en el tiempo, sin duda que propongo una gastropexia preventiva. Se cose el estómago, la pared abdominal y por lo menos ya sabemos que eso no va a traducirse en una torsión y vamos a tener un susto un día súper urgente, porque además es súper urgente. 2 horas máximo para que el animal salga vivo. No es tanto tiempo. Bueno, pues a ver si con que llegue esto, a ver si salvamos algún perro de acabar pues, o operado cuando no tiene que estar operado o salvarlo de la muerte, porque es que esto es mortal. Sí. Pues genial, muchísimas gracias por venir y nada, espero seguir viéndote por redes y compartiendo contigo ratillos. Bueno, Muy bien. muchas gracias, Andrés.